Señor, puede tomar su asiento, hermano. En esta noche, y quiero que compartamos en esta hora, o quiero compartirles en esta noche, la palabra del Señor, la exposición de la palabra del Señor bajo el tema: tenemos que aprender a adorar a Dios en todo momento. Si nosotros leemos todo el capítulo 16 del libro de Hechos, la palabra de Dios describe que dice que Pablo y Silas llegaron a Filipos, y estando varios días en Filipos, dice que una tarde, en el día de reposo, ellos se fueron, salieron de la puerta y se fueron hasta el río, que ahí era el lugar donde ellos oraban. Y dice la palabra de Dios que estaban ahí varias mujeres, y había una de ellas que se llamaba Lidia. Esta mujer era una mujer que conocía del Señor. Entonces, cuando ella lo vio, dice que en ese momento el corazón de ella se alegró y le dijo a ellos que ellos le permitieran que ellos fueran a su casa, que la visitaran. Entonces Pablo y Silas, en lo que iban a la casa de Lidia, dice la palabra de Dios que había una mujer, había una joven, que dentro de esa joven había un espíritu inmundo. Esta joven, dice la palabra de Dios, que se sentaba, y ella, el espíritu que estaba dentro de ella era un espíritu de adivinación. Entonces ella tenía unos jefes que cada persona a la que ella le adivinaba le cobraban, y esos jefes se lucraban mucho de ella. Pero dice que cuando esta mujer, el espíritu inmundo que estaba dentro de la mujer, lo reconoció a Pablo y a Silas, empezó a gritar la mujer y gritaba: esos son hijos del Dios viviente, esos hombres son hijos del Dios viviente. Entonces dice que a Pablo le incomodó. Entonces dice que él se fue a donde esta joven y le dijo a la joven, no le dijo a ella, sino que al espíritu inmundo, que saliera de ella. Y dice la palabra de Dios que inmediatamente la mujer recibió liberación. O sea, que esta mujer fue libre del demonio, del espíritu inmundo que la estaba atormentando. Eso causó mucho enojo, mucha ira entre sus jefes, porque claro, el espíritu que estaba dentro de ella, el que le causaba a ella decir adivinaciones, ya no estaba, ya no podía hacer negocio con ella. Entonces dice la palabra de Dios que estos hombres empezaron a decir toda cosa de males en contra de Pablo y de Silas, cosas que no eran realidad. Y dice la palabra de Dios que a Pablo y a Silas los encarcelan, los torturan y se los llevan en la cárcel. Pero un día, cuando ellos estaban en la cárcel, imagínense la convicción que Pablo y Silas tenían de adorar a su Dios, que no les importó nada, que no les importó que mentiras los habían llevado a la cárcel, sino que ellos sabían que en todo momento debían de adorar al Dios de su salvación. Y ellos dicen que empezaron a orar, ellos empezaron a cantar alabanza. Imagínense dos hombres que amaban a Dios, que estaban, dice la Biblia, atados no solamente con cadenas de las manos, sino que también de los pies. Esos hombres empezaron a orar, esos hombres empezaron a alabar. No les importó la circunstancia que ellos en ese momento estaban viviendo. No les importó que los habían atado, que les habían contado, los habían azotado, que los habían torturados. Ellos, en su alma había gozo, y no les importó que estaban en una cárcel. Ellos estaban adorando a su Dios. ¿Cuántos de nosotros ahora mismo quizás estamos viviendo momentos de adversidad? Quizás usted ha venido a la casa de Dios con problemas. Quizás solamente usted y Dios sabe las circunstancias que usted está pasando ahora mismo. Y quizás ha venido a la casa del Señor, quizás no con el preciso motivo de venir a alabar al Señor, de adorar al Señor, sino por venir. Muchas veces es mecánico. Nosotros: voy a ir a la iglesia, ahora es sábado, voy a ir.
pero nuestra mente está en el problema, nuestra mente está en la dificultad, porque como humanos hay momentos que nuestras fuerzas se desgastan, como humanos hay momentos que nuestra fe flaquea. Pero hermano, bienaventurado usted que ha venido a la casa del Señor ahora para alabar el nombre del Señor. Y que quizás aquí el ordenador no sirve, pero usted abrió sus labios y con corazón sincero adoró al Señor. No importa las circunstancias que ahora mismo estemos viviendo, nosotros debemos de adorar al Dios de nuestra salvación y aprender que aunque yo no tenga trabajo, aprender que aunque yo no esté en los planes que yo tenía, no se dieron, yo debo de adorar al Señor. ¿Por qué yo debo de adorar al Señor? ¿Vamos a adorar solamente a Dios cuando Dios nos ha bendecido? Yo le pregunto y usted contéstese en su mente. ¿Vamos a adorar o adoramos a Dios solamente cuando Dios nos ha bendecido? ¿Adoramos a Dios solamente cuando el Señor nos ha dado un trabajo y estamos estables económicamente? Debemos de aprender a adorar a Dios en todas las circunstancias de nuestra vida. Hay momentos que no es fácil cantar alabanzas al Señor. Hay momentos que no es fácil traer una ofrenda agradable a Dios de alabanza. Y oramos y han pasado meses o pasan quizás semanas en los que nosotros oramos, pero ninguna de nuestras palabras en oración es yo te amo, Señor. Porque estamos tan afligidos en lo que estamos viviendo, estamos tan adoloridos en lo que estamos sufriendo, que nos enfocamos solamente en lo que estamos viviendo y no adoramos a Dios a pesar de nuestras circunstancias. Y como hijos de Dios debemos de aprender que mientras estemos en este mundo van a venir momentos difíciles y momentos adversos, donde no vamos a querer ser agradecidos con Dios, donde no vamos a tener motivos por qué agradarle al Señor y agradecerle al Señor. Pero es ahí donde nosotros debemos de poner en prioridad en nuestro corazón el traerle alabanza a Dios. Porque no debo de adorar a Dios solamente por lo que yo recibo de Él. No debo de adorar a Dios solo por lo que Él me da. Yo debo de adorar a Dios por lo que Él es. ¿Y quién es Dios? ¿Quién es el Dios a que nosotros adoramos? Dios es un Dios santo. Él es un Dios todopoderoso, que Él nos ha creado y no nosotros mismos. Muchas veces como iglesia tenemos ese concepto. No, yo estoy aquí en España porque yo fui listo. Yo estoy en el trabajo y tengo un piso y tengo esto y tengo lo otro porque yo. Y muchas veces en todo nosotros se lo agregamos a nuestro yo. Y llegan momentos donde Dios mismo tiene que tratar con nosotros. Tiene que permitir el dolor, tiene que permitir el sufrimiento, tiene que permitir dificultades a nuestra vida para que nosotros aprendamos de verdad a adorarle a Dios. No por lo que nosotros somos, no por lo que nosotros tenemos, sino por lo que verdaderamente Él es y Él significa en nuestra vida. Es necesario de que nosotros debamos de aprender, no estando en el desierto. No permitamos que Dios venga y trate con nosotros, sino que nosotros debemos de ser agradecidos con el Señor. Y no adorarlo solamente porque ahora estoy bien con mi pareja, porque esta semana no se ha peleado y qué bonito. No, debemos de adorarle. Aún así el matrimonio o la familia esté a punto de destruirse, nosotros debemos de adorar al Señor en todo momento. Sila y Pablo estaban en la cárcel, habían sido torturados. Ellos habían llegado de visita a Filipos, pero ellos no recibieron la atención que ellos creían haber recibido, sino que al contrario, fueron sorprendidos por la cárcel, por el vituperio, por cosas que ellos no tenían imaginación. Y así quizás hay momentos en nuestra vida que Dios permite el dolor para que nosotros podamos realmente depender más de Él y buscarle a Dios con todo nuestro corazón.
porque muchas veces somos mal agradecidos. El Señor nos ha bendecido, el Señor ha abierto puertas de bendición, pero a la última persona en la que nosotros pensamos es en el Señor. Y andamos para arriba y para abajo visitando a un amigo, que vamos allá y hacemos esto, hacemos planes, y el fin de semana el último que pensamos es en el Señor. Hasta aquí el Señor nos ha tenido con salud, pero la iglesia está vacía, porque la prioridad nuestra no es el Señor. Muchas veces necesitamos estar en un lugar, en un hospital, para alzar la voz y decirle: Señor, de ahora de verdad yo me comprometo con usted. Pero Dios no quiere eso. Dios no quiere llevarnos a los extremos. Dios quiere que como pueblo, como sus hijos, seamos agradecidos y que ahora volvamos nuestra mirada al Señor. Que de verdad con todo nuestro corazón le busquemos ahora que podemos y tenemos tiempo. No esperemos que venga la circunstancia difícil. No esperemos que nuestros pecados nos alcancen para de verdad vivir una vida en paz y en santidad delante del Señor. Sino que ahora que el Señor nos tiene con salud, ahora que el Señor nos da la oportunidad de caminar por esas calles sin que nadie nos persiga por ser evangélicos, nosotros debemos de buscar agradar al Señor y de aprender a alabarle en todo momento. Muchas veces somos bien mal agradecidos. Tenemos un dolor y a la iglesia no venimos. Pero el siguiente lunes, el día siguiente que es lunes, tenemos el dolor, pero sí nos vamos a trabajar. Y ahí es donde nosotros mismos nos damos cuenta quién es la prioridad en nuestra vida. Y como humanos, como hijos de Dios, nosotros que Dios nos ha dado el privilegio de conocer que no estamos aquí por nuestras propias fuerzas, sino que desde millones de personas el Señor lo escogió a usted, el Señor me escogió a mí. Nosotros debemos de verdad tomar ese privilegio tan lindo y darle nuestro tiempo al Señor en agradecimiento, y darle nuestra vida al Señor en agradecimiento. Quizás ahora mismo por el pecado en el que nosotros vivimos o hacemos, quizás eso nos lleve a restarle la adoración que Dios tiene. Porque muchas veces fallamos con una palabra, fallamos y hablamos mal a otra persona, y eso nos hace culpables. Y no queremos darle alabanza a Dios, porque el enemigo viene a nuestra mente y nos hace creer: ¿y para qué vas a alabar a Dios? ¿Para qué vas a ir a la iglesia si mira te has peleado con el fulano? Y eso ya nos frena a nosotros y ya no venimos a la iglesia. Y ahí en nuestra casa lo único que hacemos es pensar en lo que estamos haciendo, que somos indignos, que somos inmerecedores, que no valemos nada. Y es cierto, somos inmerecedores, pero gracias a Dios Él ha derramado su gracia y su misericordia sobre nuestra vida. Y a pesar de que somos inmerecedores, nosotros debemos de estar agradecidos por esa gracia que fue derramada sobre nuestras vidas. Y no solamente agradecerle al Señor con nuestras palabras, sino que nuestra vida también debe de estar con nuestros actos. Nosotros también debemos de reflejar el agradecimiento que hay en nuestro corazón. La alabanza que nosotros le damos a Dios no solamente se basa o se limita a las alabanzas que nosotros cantamos. Porque muchas veces nosotros creemos que eso es: voy a ir a la iglesia a adorar a Dios, pero paso toda la semana sin decirle absolutamente nada a Dios, sin agradecerle al Señor por el aire que respiro, sin agradecerle al Señor por la comida que Él me ha provisto. Y pasamos toda la semana y muchas veces ni oramos ni leemos la palabra, porque nuestro corazón está lejos del Señor. Nuestro corazón está realmente lejos del Señor. Y lo duro es cuando viene la prueba, cuando viene el momento de la angustia, que ahí nosotros vamos corriendo a los brazos del Señor. Y solamente lo buscamos cuando nosotros vamos al centro de salud. No vamos a pasar todos los días en el centro de salud. Visitamos el médico cuando hay algo en nuestro cuerpo que nos duele y necesitamos que nos den algún medicamento para calmar nuestro dolor. No vengamos al Señor
solamente cuando nos ha dolido algo que nos han hecho, o cuando esperamos la venganza del Señor, porque queremos nosotros venganza por lo que nos han hecho. No, debemos de buscar a Dios en todo tiempo. Miren lo que dice el rey David en el Salmo 34. El Salmo 34 del versículo 1 al versículo 4, leamos, dice: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos a su nombre. Oiga el testimonio que da David, dice: busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Debemos de aprender no solamente a adorar a Dios cuando hemos recibido un milagro de Dios, sino que en todo momento nuestra alabanza debe de estar en nuestra boca para el Señor. El rey David dice: bendeciré a Jehová en todo tiempo. Y luego en el versículo 4, él había recibido la respuesta de Dios y él dice: busqué a Jehová y él me oyó. Nosotros debemos de alabar al Señor y aprender que cuando tengamos bendición, alabemos al Señor. Congreguémonos, busquemos del Señor, leamos su palabra. Cuando lo tengamos todo, es ahí cuando más debemos de agradecerle al Señor. Pero aún cuando no tengamos nada, también que lo único que nosotros tengamos sea la alabanza para nuestro Dios. Que aún cuando no estemos esperando la respuesta que nosotros le pidamos a Dios, ahí que nuestra alabanza sea de verdad genuina para el Señor. Porque muchas veces esperamos que Dios nos dé algo para poder alabarle. Y no debemos de ser así. En todo momento debemos de bendecir al Señor. Estemos con salud, bendiga al Señor por la salud. Si está enfermo, bendiga al Señor creyendo que su poder puede ministrar y obrar sanidad en su cuerpo. Si está ahora teniendo problemas de trabajo, dele gracias a Dios. Y que su motivación para buscar al Señor no sea que Dios le dé un trabajo, sino que su motivación por buscar al Señor sea agradecimiento. Porque ayer tuvo trabajo, pero ahora no tiene, pero posiblemente mañana sí tendrá. Y aunque pase mañana y no tenga, pasado mañana sí vendrá el trabajo. Porque dice la palabra que Dios suple. Dios suplirá nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Dios es un Dios fiel y cumple sus promesas. Pero muchas veces nosotros estamos viviendo una vida pobremente espiritual, porque nosotros mismos no buscamos las promesas de Dios para nuestras vidas. Cuando viene la prueba, nosotros pensamos que Dios no nos ama, pensamos que Dios quizás ni existe, y muchas veces el enemigo se toma de eso, de que nosotros no leemos la palabra. Entonces el enemigo viene a bombardear nuestra mente y nos hace creer muchas cosas, muchas tonterías. Pero ¿qué pasa cuando nosotros estamos alimentados de la palabra del Señor? Y vienen los problemas y vienen los ataques a la mente. El Espíritu de Dios, que sabe que nosotros hemos leído la palabra y esta palabra es vida, Él viene y trae a nuestro pensamiento las promesas del Señor. Y aunque el enemigo quiera venir a turbar nuestra mente, ahí está el Señor fielmente guardando en paz, dice la palabra, aquel cuyo corazón en mí persevera, dice el Señor. Pero muchas veces en las aflicciones viene y pasamos depresión. Hay mucha gente que está teniendo pensamientos suicidas aún en la iglesia. ¿Por qué? Porque no conocemos al Dios que decimos adorar. ¿Y por qué no conocemos a Dios? Simplemente porque hemos sacado la Biblia de nuestro corazón. Y vemos novelas, y vemos las noticias, y vemos 1001 memes, pero lo único en lo que nosotros aportamos a nuestra vida es la palabra del Señor.
Pasamos el día hablando con nuestros amigos y muchas veces ni nos damos cuenta cuando nosotros hemos pecado en contra de Dios, por las pláticas en las que estamos hablando, por los chistes de los cuales nosotros nos reímos. Le damos la espalda a Dios y no sabemos y no nos damos cuenta que en nuestro corazón no está el Señor. ¿Por qué? Porque nosotros no lo buscamos y vivimos una vida fría y venimos a la iglesia y no sentimos sabor a nada, porque realmente nuestro corazón no está dispuesto para agradar al Señor, no está dispuesto para buscar al Señor. Si nosotros estamos aquí, si nosotros estamos en nuestra casa, en el baño podemos estar, pero cuando nosotros estamos en constante adoración, ahí llegará la presencia de Dios y ministrará nuestra vida. Cuando estemos en necesidad, llegará el Señor y Él nos va a fortalecer, porque esas son las promesas que Dios tiene para nosotros como sus hijos. Pero cuando nosotros vemos cumplidas esas promesas, cuando nosotros estamos creyendo y esperando en la promesa del Señor. Dios le decía a Moisés, Jehová le decía a Moisés en Josué capítulo 1 versículo 8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que hagas conforme a todo lo que está escrito. Y le dice, entonces harás prosperar tu camino y todo te irá bien. Muchos ahora estamos viviendo en aflicción y las cosas no nos están yendo bien, no porque Dios sea malo, no porque Dios no nos ama, no porque nosotros no ha llegado nuestro momento, es porque nosotros hemos sacado a Dios de nuestra vida, es porque nosotros no meditamos en la palabra del Señor, queremos las bendiciones de Dios y todo lo que escuchamos, todo lo que nosotros escuchamos, una profecía allá, otra profecía allá, y la creemos y la esperamos, pero nuestro corazón se llena de frustración cuando no vemos esas promesas cumplidas. No porque Dios no sea bueno, no porque Dios se ha olvidado de su palabra, sino que nosotros realmente no estamos meditando en su palabra. Cada día debemos de buscar anhelosos la palabra del Señor, no solamente para obtener algo de Dios, sino realmente adorando fielmente al que me ha amado, al que me ha rescatado del hoyo de desesperación. Todos, dice la palabra en Efesios capítulo 2, el versículo 1, y Él os dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Él nos ha dado vida, pero Él no nos ha dado una vida para perder el tiempo. Como iglesia debemos de saber que ahora estamos en Bolaños de Calatrava no por nuestra propia gana, es que Dios en su plan, en su propósito nos ha traído para acá. Estamos de distintas naciones y Dios nos ha traído para acá, pero no es para que nosotros sigamos en el pecado, no es para que nosotros sigamos perdiendo el tiempo solamente queriendo agradar a nuestro ego y queriendo cumplir las prioridades que nosotros nos hemos puesto, sino que realmente nosotros debemos de buscar en el Señor el propósito por el cual Él nos ha traído a esta tierra. Y buscarle de verdad en todo nuestro corazón, que en medio de todo lo que vivamos, de las aflicciones que como extranjeros vivimos, nosotros en medio de todo esto podamos adorar al Dios de nuestra salvación. Que nuestra prioridad sea agradar al Señor, que si hemos venido para hacer una casa,